hemos estado teniendo un problemita técnico, espero que se haya solucionado, por eso me demoré un poquito. Si alguien está conectado, escríbame allí diciendo de que me está viendo y escuchando para poder iniciar la reunión luego de algún inconveniente técnico que se presentó, pero esperamos que ya esté solucionado. A ver, bueno, Miriam me dice que sí, que ya me veo, qué bueno. Ok, bueno, así que estamos empezando un poquito tarde por esa razón. Es que salí un par de veces eh, transmitiendo el mensaje, pero por alguna razón no estaba saliendo, no estaban ustedes pudiendo ver ni escuchar. Así que vamos a empezar de vuelta eh, este tema y pues gracias por la paciencia, pero estas cosas a veces pasan, ¿no? Vamos entonces a orar y empezamos, ¿sí? Querido Dios, gracias te damos porque pudimos solucionar este inconveniente técnico y porque podemos estar aquí nuevamente junto a este lindo grupo de amigos que se conectan para estudiar juntos tu palabra. Pedimos tu compañía, tu dirección, que tu espíritu sea nuestro guía al analizar este tema. Bendice a cada uno de los presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén. Bueno, entonces empezamos con este tema que ya hemos anunciado y que es tres pecados emparentados y de grave alcance. ¿Cuáles son esos tres pecados? Bueno, están relacionados, por eso el título dice emparentados. Tienen que ver con eh, un asunto muy humano, muy carnal, y que trae serias consecuencias y vamos a verlos a la luz de la Biblia. Vamos a comenzar con el primero y que es eh, una práctica que se viene incrementando a lo largo del tiempo cada vez más y causando serios problemas. Si bien este pecado se ha venido practicando desde que el pecado existe, sin embargo en las últimas décadas esto ha ido aumentando cada vez más eh, por diferentes motivos, ¿no? Eh, la influencia de la televisión, la influencia de ciertos programas, la influencia de las películas, la influencia de la música, la influencia de las costumbres. Um, y eso ha ido llevando a considerar esto como algo normal y me refiero a la fornicación. En Éxodo 20, versículo 14, allí están los 10 mandamientos. Al versículo 14 habla del séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Esto vale también para no cometer fornicación, porque ambas cosas son lo mismo, solo que el adulterio es un acto de infidelidad en el matrimonio y la fornicación es el acto sexual fuera del matrimonio, pero ambas cosas son lo mismo. ¿Cuáles son las tristes consecuencias que trae la práctica del sexo fuera del matrimonio o antes, ¿no?, del matrimonio? En este caso la fornicación. Bueno, yo anoté varios problemas. Niños sin un padre, estudios truncados, proyectos arruinados, enfermedades venéreas o de transmisión sexual, aborto, y sigue la lista de una serie de problemas que provienen por la desobediencia a este mandamiento, ¿no? Y qué decir del adulterio, que trae otro tipo de dramas. Um, Quiero compartir algo que leí una vez y que de alguna manera es un poco humorístico, pero refleja la realidad triste que se vive al practicar este eh, tipo de pecado que cada vez se va haciendo más común. Eh, Dice así: ¿sabías que tener sexo antes del matrimonio es mágico? Aparece un bebé y desaparece el papá. Aparecen enfermedades y desaparecen sueños. Aparecen malos sentimientos y desaparece el amor verdadero. Cuidado, jóvenes, el verdadero amor espera. Interesante. Vi eh,
es- esta reflexión, ¿no? Cortita, me llamó la atención y la escribí. Am, y es así. Ahora, resulta interesante que lo que antes no era tan común, ahora se haya hecho tan común. A tal punto que quien no lo practica pareciera ser un ser de otro planeta, ¿no? Yo recuerdo siempre algo que una vez les conté también, en un programa de televisión había una periodista y dice, bueno, en el próximo segmento vamos a entrevistar a un joven que tiene una conducta insólita. Y entonces, bueno, todos querían saber cuál era esa conducta. 24 años el muchacho, de novio hacía ya varios años, y entonces la presentadora le pregunta, ¿podrías decirnos por qué eres tan diferente a otros jóvenes? ¿Por qué tú, estando de novio ya varios años con tu chica, por qué no has practicado el sexo? Y él dijo, bueno, yo tengo principios, tengo valores y pues tanto ella como yo los queremos respetar y queremos llegar al matrimonio vírgenes y disfrutar plenamente del sexo cuando sea el momento, pero no antes, así de sencillo. Y la presentadora se quedaba admirada, ¿no? Diciendo, bueno, ustedes ven, ¿no? Este, estamos aquí ante un joven que es realmente muy especial. Eh, y, y es así, pareciera que si todos no hacemos lo que hace la mayoría, somos raros, somos considerados personas, no sé, fanáticas, eh, extrañas, pero así lo enseñó Dios. Pasa que el mundo va en contra de la ley de Dios y como casi todos hacen lo contrario, entonces pareciera que si uno no va en la misma corriente, eh, es alguien catalogado como raro. Pero hay todavía muchos jóvenes y adultos que se abstienen de practicar el sexo fuera del matrimonio y aún gente que no es necesariamente cristiana, pero tiene valores. Ahora, ¿cuáles son algunos de los alcances, ¿no? Que mm, puede tener esta práctica? Bueno, son muchas, algunas ya las mencioné, pero lo cierto es que eh, crea mucha infelicidad, crea ah, mucha angustia, no solo en quienes practican esto, especialmente la joven, la mujer, porque él puede hacerlo todas las veces que quiera y pues no va a sufrir como sufre la mujer. Eh, y esto trae problemas en los padres, bueno, en el círculo familiar en general. Y sin embargo, el ser humano no aprende la lección. Eh, Cambia eh, todo por un simple momento de placer, por unos pocos minutos de placer. eh, Desgraciadamente vienen graves consecuencias y para toda la vida. Ahora, una cosa, como dijo alguien, es el amor verdadero y otra cosa es la amoralidad, o sea, amor y amoralidad, ¿no? La amoralidad lleva precisamente a cometer este tipo de actos sexuales que son tan comunes ver en la televisión, en las novelas, en las películas. Y todo eso obviamente influye mucho en la mente del ser humano para que practique lo mismo, haga lo que ve. Es decir, nosotros somos transformados en la medida que contemplamos, ¿eh? Cuanto más vemos, más nos transformamos en relación a lo que vemos. Más cosas malas vemos, más malas hacemos. Por eso debemos aprender a cuidar los cinco sentidos para que ellos no, por los cuales el diablo no se meta para llevarnos a hacer cosas que nos traen infelicidad. 1 Corintios 6:18, el primer texto que voy a dar, San Pablo dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyan de la fornicación. Y en Efesios 5:5, San Pablo dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí ya Dios es un poco más terminante a través de San Pablo, nos hace saber que los que practican la fornicación pues no pueden heredar
el reino de Dios. Ahora, si alguien lo ha practicado y reconoce que ha cometido un pecado, pues para eso está el arrepentimiento, la confesión, y para eso está el perdón de Dios, ¿no? Aquí lo que San Pablo enfatiza es que es de aquel que lo practica y que no le interesa abandonar ese pecado. En Apocalipsis 22:15, respecto de la fornicación, San Juan dice, más los hechiceros, los fornicarios, los idólatras estarán fuera, es decir, fuera del reino de Dios. En Hebreos 13:4, espero que estén anotando los textos porque vamos a citar muchos al analizar estos tres pecados. Estamos en el primero, que es la fornicación. En Hebreos 13:4, San Pablo dice a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Y 1 Corintios 13:5 y 7, dice San Pablo allí, el amor no hace nada indebido, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo. Así hacía aquel joven que fue entrevistado en la televisión. O sea, él aprendió a esperar, él aprendió a soportar, él aprendió a no buscar lo suyo, al igual que su novia. Supieron que lo mejor era hacer lo que Dios manda y no lo que la mayoría hace. ¿Para qué? Simplemente para ser felices. O sea, todo lo que Dios nos enseña en su palabra no es para atarnos a una serie de reglas y vivir atados, ¿no? Sino para hacernos libres, libres de las consecuencias tristes que trae el hecho de desobedecer a sus mandamientos. Ahora vamos a analizar el segundo pecado. Primero entonces dijimos la fornicación. No sé si mencioné al principio que tristemente, en las últimas décadas, este es un pecado que se va incrementando por las razones que ustedes ya saben. Y aquellos que tienen hijos, ya sean niños o adolescentes, es bueno que les enseñen estas cosas. A partir del mandamiento, a partir de estos textos bíblicos, enseñarles la importancia de mantener la pureza hasta el día en que tengan la oportunidad de casarse. Pero si esos hijos aprenden a temer a Dios, aprenden a respetar sus consejos, entonces ellos vivirán un noviazgo feliz, limpio y gozarán del sexo en el momento oportuno, es decir, cuando se produzca el matrimonio, ¿no es cierto? Es allí donde Dios pues nos dice que es el momento de poder disfrutar de algo que antes trae serios problemas, como lo es la fornicación. Por eso es el sexo una práctica aceptada por Dios en el estado sagrado del matrimonio. Vamos al segundo pecado. Voy a hablar del aborto. Hay varios textos que tienen que ver con el aborto y que desgraciadamente está tan de moda. Salmo 139, versículo 16. Allí el rey David dice, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión, es decir, cuando todavía el cuerpo no estaba formado, mi embrión, vieron tus ojos. Es decir, David dice, cuando yo era un embrión, cuando era una cosita chiquititita, sin forma, tus ojos lo vieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba ya formando esa vida. Jeremías 1:5, ahí dice el profeta, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí, dice Dios respecto del profeta Jeremías. En Gálatas 1:5 dice allí, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense qué interesante, desde que el ser humano es simplemente un embrión, ya está teniendo vida, ya Dios ha puesto en ese embrión la vida y aquí vemos varios ejemplos de cómo Dios está eligiendo para hacer algo en la vida a una persona desde el mismo momento que se está gestando. Proverbios 6:17. Este es un texto muy claro y fuerte a su vez. Proverbios 6:17 dice, 6 cosas aborrece el Señor: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente.
No estoy leyendo los 6, estoy especialmente haciendo énfasis en lo último. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántas manos? ¿Cuántos profesionales por ganar unos cuantos pesos eh, asesinan a tantos bebés a través de ese acto terrible que es el aborto? Y Dios dice que aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Deuteronomio 30:19. Dios dice allí: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice Dios, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es lo que toda mujer, cuando sabe que está gestando un bebé, debe elegir la vida, nunca anular esa vida, nunca. Bueno, hay varios textos más, pero vamos a avanzar con estos 3 pecados. Hemos visto entonces la fornicación, hemos visto el aborto, y de paso el mandamiento dice, uno de los 10 mandamientos dice: no matarás, no quitarás la vida, no cometerás homicidio. Tristemente, ¿cuántos abortos se producen por día? Y esto se ha venido incrementando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y fíjense si no está estrechamente conectado con el pecado de la fornicación. Porque hay mujeres que quedaron embarazadas no deseando quedar embarazadas, pero como practicaron el sexo antes del matrimonio, pues entonces eso es como una bola de nieve. Ahora va a ir acumulando más problemas. Y entonces, como no quiere hacerse responsable de ese bebé indeseado, no se le ocurre mejor idea que el aborto, cuando en realidad está agregando un pecado más grave que el otro, si es que lo medimos por reglas humanas, ¿no? Imagínense el homicidio sobre la fornicación. Muy triste. Y sé que hay otros abortos por diferentes otros motivos, pero el más común es ese, cuando viene un bebé no deseado por practicar el sexo fuera del matrimonio. Por eso, estos 3 pecados que estamos estudiando están estrechamente conectados. Y vamos a ir al último, al cual le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, y que tiene que ver con un drama humano que se está haciendo cada vez más grande en las últimas décadas, en los últimos tiempos de la historia de este mundo, donde vemos tantas cosas horribles, espantosas, donde vemos tantas violaciones a los mandamientos de Dios, donde vemos tantas costumbres que se van considerando como buenas y que sin embargo Dios tiene en su palabra siempre un escrito está en contra de esas prácticas. Vamos a ver el tercer pecado a la luz de la Biblia, que es la homosexualidad. Yo quiero leer Génesis 19, 1 al 11, la historia de Sodoma y Gomorra. Dice así, Génesis 19, 1 al 11. Empezaba a anochecer cuando 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, a estos ángeles, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero los ángeles dijeron: No, gracias. Ángeles que se habían materializado, se habían tomado forma humana. Pasaremos la noche en la calle, dijeron ellos. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena, hizo panes sin levadura y los visitantes comieron. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos. Y miren lo que pasa. Queremos acostarnos con ellos. Entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta detrás de él les dijo: Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa.
Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada a estos hombres porque son mis invitados. Y eran 2 ángeles. Pero ellos le contestaron, los perversos, ¿no? Hazte a un lado. Solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Es decir, que querían ahora abusar de Lot. Hombres, ¿eh? Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Terrible. De allí que esta práctica se le llama la sodomía, ¿no? Ahí vemos claramente cómo estos hombres de Sodoma y Gomorra querían abusar de otros hombres que eran ángeles materializados y que no pudiendo hacer eso, pues querían entonces abusar de Lot. Lot le ofreció a sus hijas. Terrible, terrible. Y finalmente esos ángeles enceguecieron a esos hombres perversos y poco después ocurre lo que ustedes ya saben. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por causa de ese pecado que prevalecía en esos imperios. En Judas, versículo 7, se dice allí, Nuevo Testamento, que la gente practicaba vicios en contra de su naturaleza, allí en Sodoma y Gomorra. Levítico 18:22. Allí Dios le da esta orden a su pueblo: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Una abominación es algo impuro, es algo sucio para Dios, ¿no? Levítico 20:13 dice allí: si alguno se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. O sea, que esta práctica era castigada con la muerte bajo la ley de Moisés. Deuteronomio 23:17. Allí hay otro mandato: no haya ramera de entre las hijas de Israel, o sea, mujeres prostitutas, ni haya sodomita, es decir, homosexuales, de entre los hijos de Israel. Primera de Reyes 14:24. Allí se dice lo siguiente: practicaron actos repugnantes como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Primera de Reyes 15:12. Allí habla de un rey, Asa. Asa hizo lo recto a los ojos del Señor, desterró del país a los que practicaban la prostitución entre hombres en los templos paganos. En Primera de Reyes 22:46 habla de otro rey, quien hizo lo recto ante Dios, y dice que se llamaba Josafat, y él eliminó a los hombres que practicaban prostitución en los templos paganos. Allí vemos varios textos del Antiguo Testamento donde claramente Dios es específico en cuanto a la práctica sexual entre hombres o bien entre mujeres. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, San Pablo dice lo siguiente, hablando de personas que transgreden la ley de Dios. Aunque no han conocido a Dios, no lo han honrado como Dios, su necia mente se ha quedado a oscuras. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. En 1 Timoteo 1:9, otro texto más del Nuevo Testamento, dice allí:
La ley tiene en cuenta a los rebeldes y desobedientes, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. En 1 Corintios 6, 9 y 10 vamos a leer algo interesante que llama la atención después de lo que dice el versículo 9. San Pablo dice, no se dejen engañar. Los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Me refiero, dice él, a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Y el versículo 11, no sería el 10 que dije recién, sino el 11, menciona Pablo algo interesante y es donde yo quiero detenerme un poco ahora. Y algunos de ustedes, dice San Pablo, algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados y los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor y del Espíritu de nuestro Dios. Después que San Pablo entonces menciona una lista de pecadores que si continúan así no van a entrar al reino de Dios, incluyendo la homosexualidad, él luego dice, y algunos de ustedes eran así. ¿Y qué quiere decir esto de que eran así? De que no se trata de que la persona ya nace para vivir de esa manera, sino que se hace como la ciencia lo testifica. Después vamos a leer algo sobre eso. Porque si fuera algo inevitable, entonces San Pablo no diría, esto fueron ustedes antes, pero ahora ya no lo son. Es decir, esas personas, incluyendo los homosexuales, fueron transformados por el poder de Dios, ¿no? Eh, y entonces dejaron de sentir esa atracción antinatural. Yo quiero contarles un testimonio de, de una persona que conocí hace unos años, no muy lejos de donde yo estoy viviendo. Eh, Estaba yo haciendo una campaña en una iglesia y a la salida se me acerca esta persona. Y me llamó la atención que tenía cierta forma manerada de hablar. Y él entonces me contó, me dijo, ¿sabe qué? Yo durante 30 años fui homosexual y brujo. También practicaba el curanderismo. Y entonces le pregunté, ¿y cómo fue tu cambio? ¿Qué pasó? Y él me dijo, bueno, un día estaba en mi departamento y sentí como una voz en mi conciencia que me decía, basta, ya no hagas más esto. Y me acordaba, me decía él, de mi abuelita que cuando era chico me enseñaba la palabra de Dios, pero yo después me aparté. Y eso me vino a la mente. Y entonces vine aquí, pedí que me enseñaran la palabra de Dios. Yo no era el pastor de esa iglesia en ese tiempo, estaba de visita allí. Y entonces el pastor de aquí me empezó a dar estudios bíblicos y fui sintiendo el poder de Cristo en mi vida de tal manera que yo ya dejé de sentir atracción por los hombres. Ya no tengo más ese deseo de tener una relación íntima con hombres. Lo perdí totalmente. Lo único que me ha quedado, me decía él, es que todavía, como usted habrá notado, yo hablo un poquito así, ¿no? Amanerado. Y yo le dije, no te preocupes, eso es lo de menos. Con el tiempo se va a ir. Y si no se va, no te preocupes. Lo importante es que ya no estás viviendo al margen de la ley y que eres una persona libre y feliz. Tan feliz que él, poco tiempo después, dijo, yo me voy a volver a mi país y quiero llevar desde aquí muchas Biblias y libros para darle testimonio a muchos amigos que tengo y que también practican lo que yo practicaba antes, para decirles que en Dios hay poder, que Él puede cambiar la vida, puede cambiar tus gustos, tus inclinaciones. Lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con ustedes? Se fue y cada tanto, yo lo tengo en Facebook, lo veo allí testificando, hablando del amor de Dios, del poder de Dios y bueno, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida.
Por lo tanto, como dice San Pablo, algunos de ustedes eran así antes, pero Dios los perdonó, los limpió. Y todo esto fue posible, dice San Pablo, por el poder del Señor y del Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, esto indica de que es posible cambiar y que no hay excusas. Por más que el mundo esté justificando este tipo de práctica. Y yo siempre le digo a la gente, ¿qué piensa mi iglesia? ¿Qué pensamos nosotros respecto de quienes viven de esta manera, quienes practican la homosexualidad o lesbianismo? Bueno, si alguien viene a nuestra iglesia y pues con ese pecado, eh, en mi caso yo soy el primero en sentarlo en el primer banco, recibirlo como se merece, con todo amor, con todo respeto, porque si hay algo que Dios nos manda a hacer es amar al pecador, pero no el pecado del pecador, ¿no? Eh, y entonces lo tratamos o la tratamos como lo mejor que hay en la iglesia, porque si ha venido es porque Dios lo ha traído y porque sin duda Dios tiene un plan para esa persona o esa mujer que está viviendo al margen de la ley. Por lo tanto, nuestro amor y nuestro respeto absoluto hacia los homosexuales y las lesbianas. Son personas a los ojos de Dios muy queridas, muy amadas. Y Dios los ama, Jesús murió por ellos. Pero tenemos que ayudarles, si ellos se dejan, a poder encauzar su vida de otra manera y pues ellos también pueden ser transformados así como esa persona que les conté recién. Bueno, sabemos que existen dos sexos nada más, masculino y femenino. ¿Qué dice actualmente la ideología de género? Bueno, primero se decía que habían cinco tipos de géneros. Los gays, lesbianas, heterosexuales, homosexuales y transexuales. Pero saben, eh, esto fue al principio, no hace muchos años atrás. Hoy se han llegado a contar hasta 112 géneros diferentes. Y esto obviamente ha entrado dentro del sistema educativo y quienes se oponen a este tipo de filosofía o modo de vida son tildados como fanáticos, como genocidas, es decir, personas que quisieran eliminar un grupo de la sociedad y no es así. Y son mal vistos. Ahora, oponerse a esta disfunción emocional, eh, aunque sea para muchos considerado como algo fuera de lugar, sin embargo, es lo correcto. Es decir, la oposición no es un antojo humano, una ideología humana, simplemente es querer defender un principio de la palabra de Dios para bien de quien está padeciendo esta disfunción. No se trata de ser retrógrados o fundamentalistas o ser personas homofóbicas, nada que ver. El cristiano, estoy hablando de los cristianos porque sé que hay gente que no siendo cristiana odia a quienes practican este tipo de cosas. Bueno, eso está mal, eso Dios lo rechaza. Ellos son tan culpables como los que practican homosexualidad. Aquellos que odian a los homosexuales son igualmente pecadores. Pero el cristiano ama al homosexual, ama a la lesbiana, ama al que practica el ser transgénero o heterosexual, o bueno, a todos por igual. Aunque se considere que es una postura equivocada de nuestra parte. Bueno, es que siempre ha sido así a lo largo de la historia. Quienes quieren defender la palabra de Dios siempre sufrirán algún tipo de oposición. Quiero contarles, no antes de contarles el caso de un bailarín famoso, ¿no? Dice la ciencia, aquí tengo una información, doctor Joaquín de Irala, máster en salud pública y especializado en afectividad y sexualidad humana, dice lo siguiente. La homosexualidad se hace, no se nace.
rotundamente. No existe ninguna evidencia científica que avale la teoría genética de la homosexualidad o que ella pueda ser innata. Especialistas en este tema afirman que se trata de un desarrollo inadecuado de la identidad sexual que se puede modificar. Esto lo dice un profesor, doctor Joaquín de Irala. Hay datos científicos, dice él, que muestran que la homosexualidad sí se puede modificar con una terapia de psicoterapia adecuada. Ah, por lo tanto, este científico, eh, que aparte eh, tiene un doctorado, ¿no? Él dice claramente que esto es un problema que puede ser solucionado, puede ser superado. Y les cuento el caso de un bailarín muy conocido llamado Neru Martín. Él dice que la presencia de Dios le cambió su orientación sexual. Él era homosexual. Y él dijo lo siguiente, me llamó la atención esta frase y yo la escribí. Dios tomó a Adán y le quitó una costilla para acompañar al hombre. Dios no sacó una costilla para sacar, eh, a ver si tengo aquí, para sacar un transexual, un travesti, una lesbiana, sino una mujer. Para todo hombre hay una mujer. Repito entonces, él dijo, Dios no sacó una costilla para sacar un transexual, una travesti, una lesbiana, sino una mujer. Para todo hombre, dice Neru Martín, hay una mujer. Dice también este bailarín que la homosexualidad o lesbianismo es, de acuerdo a la Biblia, un acto abominable. Y luego él afirma lo siguiente, la homosexualidad no se quita ni se pone, pero cuando tú haces ese llamado a Jesús de que quieres cambiar, eso te toca de una forma sobrenatural. Interesante, ¿no? Neru Martín, bailarín que había sido homosexual durante mucho tiempo, pero él encontró a Jesús, su vida cambió y él ya no tiene esa atracción antinatural. Por eso, vuelvo a lo que dice San Pablo, esto eran ustedes antes. Algunos fueron homicidas, otros fueron ladrones, otros homosexuales. Estos fueron ustedes, pero ahora han sido cambiados por el poder de Dios. Esto quiere decir que si tenemos un amigo que está viviendo en esa práctica, o una amiga, con amor podemos hablarle de cómo Dios ha estado cambiando a tantas personas que vivían atrapadas a esta disfunción sexual, ¿no? Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar una vida. Dios puede poner la mente en el lugar correcto. Pero la persona tiene que permitir que el poder de Dios actúe. De lo contrario, Dios es respetuoso y no va a hacer lo que la persona no quiere, ¿no? Así que, pues, nunca pensemos mal de ellos ni los tratemos mal. Eso no es de cristianos. Ellos deben ser respetados y amados como Jesús los respeta y los ama, porque Él quiere que también ellos se salven. Hay un par de textos que quiero compartir antes de terminar. Y bueno, quiero recordar aquel pasaje del Antiguo Testamento que también más de una vez lo hemos leído, y está en Isaías 5:20, ¿no? Isaías 5:20 nos habla de la triste realidad que estamos viviendo en este mundo ahora, especialmente en estas últimas décadas, porque si bien estos tres pecados que hemos analizado se han cometido desde que existe el mal en esta tierra, sin embargo, en estos últimos tiempos se ha ido intensificando notablemente, como señales, obviamente, de que Cristo va a volver pronto. Esta es una de las señales muy claras de la inmoralidad del ser humano. Pero estamos aquí para ayudar a la gente a salir de sus dramas, ¿no? No para condenar a nadie. Y mientras el tiempo de gracia existe, pues todos tienen el mismo alcance a la salvación, ya sea como el que practica la homosexualidad como el que no la practica, porque todos de alguna manera cometemos pecados. En Isaías 5:20 dice allí, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Fíjense si esto no es lo que está pasando ahora. Ay, dice allí el profeta, de lo que a lo malo le llaman bueno. Y este tipo de prácticas está considerada como algo bueno a los ojos de los hombres, a los ojos de la sociedad, pero a la luz de la palabra de Dios no es bueno, así como muchos otros pecados. Estamos analizando este ahora, por eso lo menciono, pero cuántas cosas se hacen al margen de la ley de Dios y que se consideran como buenas. Ah, hay de aquellos que cambian las cosas. Se cuenta que una vez unos pícaros jóvenes quisieron hacer una travesura en una tienda de zapatos. Ellos entraron ahí no para robar, no tenían esa intención. Ellos lo que quisieron hacer es cambiarle los precios a los zapatos. Es decir, los zapatos más caros le ponían el precio más barato. A lo más barato le ponían el precio más caro. Y bueno, esa noche hicieron de todo ahí adentro, se fueron muertos de risa y esperaron la reacción de la gente al día siguiente. Bueno, la zapatería se llenó de gente. Todos querían comprar los zapatos esos que estaban tan baratos, pero que eran los más caros, ¿no? Y entonces el que vendía dijo, pero, eh, pero estos zapatos no valen $20, estos valen 150. No, no, pero ahí dice 20. ¿Cómo? Y entonces el hombre iba y miraba en la vidriera. No, 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 alguien se equivocó, eso no es 20, eso es 150 salen eso. Ah, bueno, entonces deme los otros, esos que salen 10. No, pero estos no salen 10, estos salen 70. Pero ahí dice 10 en la vidriera. Y si iba en la vidriera el hombre, oh, sí, también te han cambiado. Y el hombre se dio cuenta que le habían hecho una trampa. Los valores estaban cambiados. Eh, Así pasa hoy con los valores morales y espirituales, hermanos y amigos. Están cambiados. El diablo vino a hacer una travesura a este mundo y a cambiar los valores. A hacer que la gente a lo bueno le llame malo y lo malo le llamen bueno. Pero la palabra de Dios siempre será testigo de los verdaderos valores, ¿no? Por eso la estudiamos, para ver qué dice Dios, no qué digo yo, qué dice mi iglesia, sino qué dice Dios, porque al fin y al cabo Él es el que tiene la última palabra, ¿no? Bueno, quiero leerles para terminar dos textos. Uno, muy conocido, Filipenses 4:13, para aquellos que estén atravesando por este drama de la homosexualidad. Allí San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no dice el 70, el 80%, el 90%, ni siquiera dice el 99%, no, todo lo puedo. Cuando una persona se entrega a Cristo, Él entonces puede cambiar la vida de esa persona. Saben que hay muchos grupos en este país donde yo vivo, anti-gays. No son homofóbicos ni gente que le tiene rabia a estas personas, no. Simplemente que fueron alguna vez gays, pero que se sometieron a terapias, ¿no? Y se alejaron de esa práctica y ahora ellos están ayudando a los que son homosexuales para que puedan unirse al grupo de ellos, experimentando ese cambio. También hay gente que, no necesariamente cristiana, ¿no? Pero que se ha propuesto a cambiar su vida. Vez pasada vi el testimonio de un joven que había estado atrapado en este pecado por mucho tiempo y sin embargo un día se encontró con Jesús, entregó su vida a él y el deseo y la atracción que tenía por los hombres desapareció, tal es así que conoció a una linda chica, se casó y llegaron a tener hijos y ahí estaban en la televisión presentándose ellos toda una familia hermosa de un hombre que había sido homosexual pero el poder de Dios lo transformó. Miren, les comparto, eh, muchos dicen que este es el texto más poderoso de la Biblia. ¿Quieren saber cuál es el texto más poderoso de la Biblia? Bueno, anótenlo y léanlo después. Efesios 3:20. Miren qué lindo lo que dice allí. San Pablo dice, y a aquel, refiriéndose a Cristo, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tremendo texto. Yo lo tengo marcado, ¿no? Cuando veo un versículo que tan profundo así, tan abarcante en lo que dice, pues le pongo una línea abajo de cada este, frase porque realmente es bueno recordar esta gran verdad, que Dios es todopoderoso y Él es capaz de cambiar nuestras vidas.
Quizá en este momento tú digas, bueno, yo no tengo ese problema. Yo no soy homosexual, no soy lesbiana, no tengo ninguna desviación sexual. Pero de repente puedes estar atrapado a otro pecado y estás en lo mismo. Estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que con su poder cambie de nuestra vida y saque eso que Él no le agrada y que finalmente nos hace infelices. Porque nadie puede ser feliz mientras esté atrapado a un pecado. No puede ser feliz. Entonces, este versículo, como Filipenses 4:13 y tantos otros que hay en la Biblia, es para todos aquellos que sienten el deseo de ser libres, libres de un pecado que los hace infelices aquí en la tierra y no les permitiría entrar al cielo. Por lo tanto, recordemos que Dios tiene amor, paciencia y misericordia por todos. Así que bueno, espero que estos tres pecados que hemos analizado, que son pecados emparentados y de grave alcance, eh, podamos entenderlos a la luz de la palabra de Dios, podamos alejarnos de ellos si es que estamos de alguna manera involucrados en alguno de ellos, o si sabemos de alguien conocido, amigo o familiar que está atrapado en alguno de estos pecados, pues con amor, con paciencia, con oración, acerquémonos a ellos para darles una mano, porque eso es lo que necesitan, amor, no rechazo. Muy bien, vamos entonces a terminar con una oración. Quiero saludar antes a los que han entrado, Angélica, Nora y Daniel, Modesta, Patricio, qué bueno estás aquí, Teresa, Jessy, Remo, qué bueno Remo que estás por aquí, te estábamos extrañando. Me alegro que estés otra vez conectado. William, eh, él dice allí orar por las personas que están aprendiendo de Jesús, claro que sí. A Raquel Medina, de paso hemos estado orando por el cuñado de Raquel, estaba muy grave de salud, es un viejo amigo que tengo de mi país y gracias a Dios él se está recuperando. Mario, allí está también saludando, querido amigo Omar, Teresita Sánchez, Mabel, cariños también para ti Mabel y familia. Y bueno, y hay dos pedidos entonces, el que mencioné. No, uno solo, me dice Miriam, por las personas que están aprendiendo de Jesús. Y quiero saludar a Ángelo Armas Soto, ¿sí? Que es de Perú. Ángela Armas Soto. Así que un cordial saludo para Ángela de ese lindo país, Perú. Bueno, entonces vamos a tener una palabra de oración por este pedido de William y si hubiese alguno de ustedes, en alguno de ustedes alguna necesidad especial, escríbanla, vamos a incluir esos pedidos en nuestras oraciones personales, ¿sí? Oremos entonces. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido analizar estos tres dramas humanos, tres pecados que están claramente en tu palabra como problemas propios de nuestra naturaleza caída, pero también está la solución a estos problemas. Contamos con el poder de Dios, contamos con el poder del Espíritu Santo, de Jesús, de todo el poder del cielo a nuestro alcance para ser más que vencedores eh, en estos defectos humanos. Te rogamos que nos ayudes a tener amor por quienes practican estas cosas, comprensión y que podamos acercarnos a ellos como Jesús se acercaría, con el deseo de ayudarles para cambiar el rumbo de sus vidas. Te pido, Señor, por aquellas personas que están aprendiendo de Jesús. Aquí hay unos cuantos. ¿Y cuántos otros están viendo y verán este programa en diferentes otros lugares y que no están aquí, quizá saludando o identificándose, pero están allí con el mismo deseo de los demás de aprender, de acercarse a Dios a través de tu palabra? Te rogamos, Señor, tu bendición por cada una de las personas presentes, por sus seres amados y también por aquellos que están afectados por el virus del COVID. Que pongas tu mano poderosa en aquellas personas, especialmente seres queridos y conocidos de este grupo que está aquí, para que pronto puedan recuperar la salud.
Acompáñanos en esta noche de descanso y que el viernes podamos encontrarnos, si es tu voluntad, nuevamente aquí. Lo pedimos y lo agradecemos, esperando solo en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos queridos y amigos, qué bueno es que hayamos estado compartiendo un tema más, ¿no? Y compartan esto ustedes ahora, si han tomado nota de estos textos que he dado a conocer, pues léanselo a otros que están necesitando una orientación espiritual. Siempre hay alguien que los va a necesitar. Así que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Nos vemos el viernes. Y les quiero anunciar algo. Me olvidaba, y qué bueno que me acordé ahora. El fin de semana próximo va a haber un cambio de horario aquí. Es decir, yo tendría que estar transmitiendo a las 5 de la tarde y en Sudamérica va a ser, no, creo que a las 7 aquí, y entonces allí va a ser las 10 de la noche. Entonces, como sería más tarde, no quisiera que ustedes se vayan a dormir tarde por escuchar mi tema a esa hora. Entonces, avísenme luego allí por un mensajecito en mi Facebook si están dispuestos a que yo transmita antes para que ustedes sigan teniendo el mismo horario a las 9. Yo no tengo un problema de transmitir a las 5 en ese caso. O bien, sigo transmitiendo en el horario normal a las 6, pero que allá va a ser las 10 de la noche porque vamos a tener 4 horas de diferencia, ¿no? Eh, exacto, Miriam me está recordando que sería a las 5 de la tarde para que allí sea a las 9 de la noche. Y si es a las 6, allá va a ser las 10 de la noche. Bueno, espero haber sido claro. Me avisan si les queda bien hacer un cambio o seguimos igual. Muy bien, que Dios los bendiga, feliz descanso y nos vemos pronto.